Buenas a todos y bienvenidos a esta nueva entrega, Aspectos de Automatización Industrial, te aporta el lenguaje de escalera. En la entrega anterior se discutieron instrucciones básicas en el lenguaje KOP o de escalera, como por ejemplo las instrucciones matemáticas, aritméticas y los comparadores. Para ello se abrió un bloque de programa que iba a servir de plantilla para explicar esas instrucciones. Y ese bloque no se borró, está aquí como identificado como FC1 o bloque 1. Se va a abrir, está vacío ahora en esta ocasión y aquí a la derecha aparece nuevamente el grupo de instrucciones básicas aquí en el árbol de instrucciones y se había quedado en la entrega anterior en las funciones matemáticas. Se va ahora con dos grupos adicionales, transferencia y conversión. El grupo de transferencia contiene instrucciones que de alguna manera mueven datos de una fuente a un destino. La instrucción clásica más utilizada es el move, que simplemente mueve un operando fuente a un operando destino. Si me coloco aquí sobre el operando fuente, aquí se observa que hay una inmensa variedad de tipos de datos, tanto simples como no tan simples, que se pueden trasladar o se puede mover aquí a la derecha también a esos tipos de datos. La instrucción move se suele usar, por ejemplo, para mover constantes o mover datos cuando se están procesando señales analógicas de un sitio, de una fuente del programa a otra fuente. Puede ser también que sea de un datablock a otro datablock, etc. Hay muchas posibilidades para esta instrucción genérica llamada move. Lo interesante y tal vez novedoso en esta instrucción con respecto al move, que también existe en Step 7 para S7, 300 y 400, es que aquí con la estrella amarilla yo puedo mover el operando de entrada no solamente a uno, sino a varios operandos de salida, como se observa aquí cada vez que pulso en la estrella amarilla. Bien, esa sería la instrucción move. Luego están a continuación las instrucciones serializar y deserializar. Serializar convierte tipo de datos en estructuras secuenciales y deserializar hace lo contrario. No se van a estudiar estas instrucciones por el momento. Move block es una instrucción también muy importante que existía de hecho en la serie 300-400, es decir, en Step 7, y aquí vuelve a colocarse de una manera también muy similar aquí en el lenguaje de escalera en te aporta. Sin embargo, para utilizar esa instrucción se debe colocar aquí en el tipo de datos de entrada o en el tipo de datos de salida elementos de tipo arreglos, es decir, elementos de tipo matriz. Y hasta ahora esos elementos compuestos, esas variables compuestos no se han visto, puesto que para declararlas se requiere el uso de bloques de datos. Más adelante, cuando en próximas entregas se estudien los bloques de datos, se estudiarán también esas variables compuestas como son los array, arreglos o matrices, y ahí se pueden usar las instrucciones de este tipo. Las instrucciones siguientes, move block variant, un move block, interrogación igual, son casos especiales para variables tipo variante del move block. Luego está el fill block y el unfill block. El fill block es una instrucción que también se encuentra en el Step 7, 7, 300, 400, y es una instrucción que rellena un determinado área de memoria, por ejemplo, un arreglo o una matriz, con un dato de entrada que puede ser de cualquier tipo simple. Las instrucciones scatter, scatter block, que significa dispersar, lo que hacen es lo siguiente. Descomponen una secuencia de bits de una variable simple, por ejemplo, un word, un doble word, un número real, y esos bits tipo booleano son guardados en otra variable, pero ya en forma de arreglo de booleanos. La instrucción contraria se llama gather o recoger, y lo que hace es lo contrario, unir una secuencia de bits para formar un solo objeto, una sola variable. La instrucción swap, que existe también en Step 7, pero se puede utilizar únicamente con el lenguaje de instrucciones, en alemán AWL o STL. Esa instrucción intercambia los bytes
de una palabra doble. Una palabra doble tiene 4 bytes y son intercambiados por esta instrucción tipo swap. Luego está el grupo DB de array. Por ejemplo, la primera instrucción lee datos de un data block donde hay un array y lo pone en una memoria destino. La instrucción write to array hace exactamente lo contrario. La carpeta variant tiene instrucciones para obtener o escribir variables tipo variant. Y en el directorio array asterisco hay 2 instrucciones que pueden determinar cuál es el límite inferior y el límite superior de un arreglo o de una matriz. Y luego están las instrucciones legado de step 7, donde se encuentra, por ejemplo, el block move, que también existe aquí arriba, y la instrucción contraria, el unblock move, y la instrucción de relleno fill. Sin embargo, estas instrucciones block move, que son del legado de step 7, son diferentes comparadas con el move block que tiene aquí el software nuevo de Tiaporta. Por ejemplo, block move, la voy a colocar aquí en el segmento, trabajaría aquí no tanto con un arreglo, sino que puede trabajar con un tipo de datos llamado any, al cual se accede mediante un puntero. La nomenclatura, si bien no se ha visto esto todavía, sería la siguiente: P numeral. Por ejemplo, yo quiero pasar el bloque de memoria que empieza, por ejemplo, en el byte 200. Entonces pondría P numeral apunta a M200.0, es decir, apunta a la dirección de memoria 200, y el bit hay que especificarlo a partir del bit número 0. Y de ahí en adelante, por ejemplo, transfiere bytes, words, doble word, pongamos números enteros, 20 números enteros. Esto significa apunta a la dirección de la memoria MW200 o MW, porque aquí coloco un número entero, a partir del bit número 0. De ahí toma 20 enteros, sería desde el byte 200 hasta el byte 239, puesto que un entero ocupa 2 bytes. Por lo tanto, 20 enteros van a ocupar 40 bytes. El primero está en 200 y el último en 239. Clic afuera y ahora él me pregunta bloque de destino, ¿dónde coloco estos 20 enteros? Entonces le puedo decir que los coloque, por ejemplo, en un bloque de datos o en otra zona de memoria, en donde debería escribir entonces de nuevo P numeral, y ahora voy a escoger, por ejemplo, la zona de memoria que comienza en el byte 850. Entonces pongo M 850.0 espacio INT 20 y valido. De esa forma, la instrucción legado de step 7 toma 20 números enteros que comienzan a partir de MW200 en la memoria de marcas y los traslada a la memoria de marcas MW850, y a partir de aquí coloca los 20 enteros. Y aquí en RedPal lo que tengo que poner es simplemente una variable tipo entero o tipo word que va a contener un número que significa la posibilidad de que haya habido algún error en esta transferencia, como por ejemplo que las áreas destino y fuente no sean las mismas y se hayan perdido datos, etc. Para eso uno se puede referir a la ayuda del bloque y ver los códigos de error. En caso que aquí el bloque genere el número 0, significa que no hubo ningún tipo de error. Sin embargo, esta nomenclatura, que es muy típica de los PLC 300, 400, de Step 7, también está soportada aquí, por supuesto, en TIA Portal. Se usa con más frecuencia en el lenguaje AWL o lenguaje de instrucciones, y aquí lo que significa esta P numeral es que esta variable de entrada que está aquí, este parámetro, está apuntando P de puntero a la dirección especificada aquí, y a partir de esa dirección está tomando, en este caso, 20 números enteros. Aquí pude haber colocado byte 30 o doble entero 10, es decir, un tipo de datos determinado y un número de objetos o elementos que pertenezcan a ese tipo de datos. Esa sería la instrucción
block move. Y un block move hace exactamente lo contrario. Bien, esas son entonces las más importantes, las instrucciones más importantes dentro del grupo de transferencia. Y ahora vamos a la parte de conversión. En conversión también hay instrucciones muy interesantes y muy útiles y también que se utilizan con mucha frecuencia, en especial también en la parte del manejo de señales analógicas. Voy a borrar esta instrucción y vamos primero con convert, que es una instrucción genérica típica de TIA Portal que convierte prácticamente cualquiera de estos tipos de operandos, es decir, tipos de variable, entero, doble entero, etcétera, a aquí del lado derecho cualquiera de estos tipos. Por ejemplo, yo podría colocar aquí convierte el doble word, vamos a colocar por ejemplo MD204 y yo le especifico que esto es un doble word, o también le puedo decir aquí hay un número por ejemplo real, porque al poner un doble word también puedo alojar un real, y conviértelo por ejemplo en un doble entero, es decir, quitarle los decimales. Y aquí pongo un registro, una variable, por ejemplo la MD200, que también ocupa 4 bytes, puesto que el doble entero ocupa 4 bytes. Este es el bloque genérico de conversión que convierte cualquier cosa que está aquí a la izquierda a cualquier cosa que está aquí a la derecha. Útil también, como se dijo, en procesamiento de señales analógicas. El round es el redondeo. Redondeo significa que toma un número decimal real y lo redondea si es mayor o igual a 0.5 los decimales al superior y si es menor a 0.5 al inferior. 6 lo redondea siempre hacia arriba, por ejemplo 4.1 lo redondea a 5, 4.7 también a 5, floor lo redondea abajo, trunc le quita la parte decimal, lo deja como número entero, pues sin decimales. Y aquí hay dos instrucciones muy importantes que las tiene, por ejemplo, no las tiene, mejor dicho, step 7, que son el scale X y el NOR X. Y estas instrucciones también las tiene el S7-1200. Estas instrucciones sirven para escalar variables analógicas, es decir, pasar una variable analógica de su valor de cuenta, por ejemplo, a un valor de ingeniería, un valor, digamos, que represente la variable como tal. Por ejemplo, si es presión, que me represente bar, o PSI, si es temperatura, que me represente grados, o si es flujo, que me represente litros por segundo o galones por minuto. Pero hay que usar las dos simultáneamente. La alternativa es usar una de las instrucciones de legado llamada scale, que es propia del S7300 y tal vez sea más cómoda que utilizar estas dos. Sin embargo, les voy a mostrar rápidamente cómo se usan las dos alternativas para terminar ya esta parte y en la próxima entrega empezar ya con un ejercicio concreto. Voy a poner primero la NOR. La normalizar se coloca primero. Y supongamos que aquí en la entrada tenemos una entrada de tipo analógica. Ya sabemos que las entradas analógicas se representan con la nomenclatura PIW y la primera, si recuerdan, es la 256. Vamos a validar esto. Él me está pidiendo un tipo de datos para que confirme la validación y efectivamente la entrada analógica es un número entero. Y se sabe ya por entregas anteriores o por la introducción a los PLC que en Siemens los valores de cuenta de las entradas analógicas que miden voltaje, que miden corriente, etcétera, están siempre comprendidos y son monopolares entre el número 0 y el máximo, que es el número 27.648. Es decir que un valor de cuenta típico de una entrada analógica va de 0 a 27.648. Esto corresponde, por ejemplo, a una entrada analógica que mide voltaje de 0 a 10 voltios. 0 sería 0 voltios, 27.648 10 voltios. Y si es corriente 420, pues 0 es 4 mA y 27.648 es 20 mA. La salida es un número real. Y es un número real que él normaliza entre 0.0 y 1.0 con los correspondientes decimales de precisión. Eso significa que si aquí esta entrada analógica tiene 0, aquí se va a generar 0,000.
y si es 27.648, 1.000. Y si es la mitad entre 0 y 27.000, que aproximadamente es 13.800 y algo, aquí se va a generar la mitad entre 0.0 y 1.0, que es 0.5. Por lo tanto, aquí hay que poner una variable de tipo real. Se puede usar una variable de la memoria, pero también se puede usar una variable temporal para ahorrar espacio, y así se repasa un poco la parte de variables temporales. La voy a definir aquí de una vez. Vamos a ponerle resultado -1, variable temporal tipo real. Definida aquí en la cabecera, en la zona de interfaz. La cierro nuevamente y aquí debe estar disponible resultado 1 con el numeral delante, indicando que se trata de una variable temporal. Bien, esta es la mitad de la parte correspondiente al escalamiento. Ahora viene el block scale. El block scale viene aquí a la derecha, y el block scale recibe o se alimenta aquí en valor con precisamente resultado. Aquí pongo resultado con una R, ya tengo la única que hay, y él me pregunta entre qué y qué escalo yo ese resultado. Ese valor de 0,0 a 1.0, que corresponde a su vez a un valor de cuenta de la entrada analógica de 0.27.148. Supongamos que esto es una variable de proceso que es nivel, y el nivel está representado en un tanque entre el mínimo, que es 0, y el máximo, que es 100%. Entre 0 y 100. Esto tienen que ser números reales, puesto que el resultado 1 es un número real, es decir, tengo que ponerle el punto 0 a ambos para que coincida. Y aquí tipo real. Y ahora, aquí a la derecha, pongo el resultado donde va esa variable de proceso. Aquí voy a tener el nivel, es decir, un número entre 0 y 100 que va a corresponder a un número entre 0 y 27.648 como valor de cuenta de la entrada analógica. ¿Qué tengo que poner aquí si quiero que ese número sea real? Un MD. Pongamos, por ejemplo, MD ya definido anteriormente, MD 200. Y ahora automáticamente él pone aquí que es un doble entero, pero yo le digo no, yo quiero que esto sea un número real para tener precisión de decimales. Y aquí está el proceso de escalamiento. Algo complejo, algo complicado si se quiere. De hecho, por ejemplo, en el S7200 es la única forma hasta ahora de hacerlo, porque no existe la otra alternativa que les voy a mostrar en unos instantes. Repitiendo, una entrada analógica, cuando la tarjeta de entrada analógica lee una señal física de 0 a 10 voltios, de 420 mA, de 0 a 20 mA, él genera un valor de cuenta entre 0 y 27.648. Eso es normalizado de 0 a 1, 0.0 a 1.0, y el resultado se transfiere a esta variable. De aquí alimento el bloque escala con un valor de 0 a 1, pero le digo que lo haga, que lo escale, que lo haga corresponder a un rango entre 0.0, cuando esto vale 0,0, y 100, cuando esto vale 1.0. Y este rango entre 0 y 100 se va a reflejar aquí en M200, donde tengo la unidad de ingeniería. Tengo el nivel, en este caso en porcentaje, o si esto fuese temperatura, los grados, o si fuese presión, las libras por pulgada cuadrada, o los bar, etc. De esa forma, pues, se hace el escalamiento. La segunda forma de hacer el escalamiento es al estilo del S7 300 y 400 con el legado, con la función scale. La función scale es un solo bloque que hace exactamente lo mismo que estos dos, pero además tiene una ventaja adicional, y es que me suministra aquí en RedVal una indicación de si hubo un error. Por ejemplo, si el valor analógico superó los 27.648, indicando, por ejemplo, que la variable física está más arriba de 20 mA, o que se rompió el hilo de que conduce los 420 mA, y entonces se satura la entrada analógica y coloca el valor máximo, que es 2 a la 15, 32.767, y entonces él me pone aquí un código de error, que es el número 8, indicando desbordamiento de la entrada analógica. Eso no lo hacen estos bloques, porque aquí realmente yo puedo poner lo que yo quiera, 0.27.000, pero puedo poner cualquier otra cosa, no le importa, inclusive puedo cambiar esto de entero a otro tipo de datos. En cambio aquí no,
Aquí en IN, obligatoriamente, él espera que se coloque una entrada analógica. Por ejemplo, PIW 256, que es la misma entrada analógica que colocamos aquí, y él ya sabe que el rango estándar de esta entrada analógica es entre 0 y 27.648. Y aquí pongo los límites, es decir, mi unidades de ingeniería, lo que aquí puse entre 0, 0 y 100, lo coloco aquí, por ejemplo, nivel, límite superior 100.0, límite inferior 0.0, porcentaje, y en bipolar debo especificarle si la entrada analógica es monopolar, es decir, tiene valores positivos únicamente, por ejemplo 0 a 10 voltios, o es bipolar, tiene valores positivos negativos, por ejemplo de menos 10 a más 10 voltios, o de menos 20 a más 20 miliamperes. Normalmente las señales son monopolares, por lo tanto aquí debo colocar un 0, y recuerden que ya hay una marca, a ver si la encontramos aquí, que siempre está en 0, que es esta aquí, always false, es la M03, que se definió en los parámetros del PLC. Luego aquí en out, que pongo esta misma señal. Por supuesto, si uso scale no uso esto, pero voy a poner la misma, el MD200. Tal vez tenga que cambiarle el tipo de datos, veamos si me lo acepta. No, lo aceptó. El MD200, que es un número real, y aquí en RedVal pongo un Word cualquiera, por ejemplo el Word MW210. Y ahí él me pone el código de error en caso de que haya un error aquí en estos parámetros o un error de desbordamiento de la entrada analógica, y si no hay error me pone 0. Bien, esto espero que haya quedado claro. De lo contrario no importa tanto, porque en la próxima entrega se va a hacer un ejercicio con estos bloques de escalamiento en donde se van a introducir las entradas analógicas y se va a hacer una pequeña aplicación donde hay que escalar una variable de proceso, bien sea temperatura, bien sea humedad, presión, velocidad, y hay que limitarla y hay que generar pues la transición, la transformación entre el valor de cuenta y lo que nosotros deseamos, que es el valor de ingeniería. Bien, con esto finaliza la parte de explicación de las instrucciones de conversión. Ya tenemos prácticamente casi todas las carpetas aquí de las instrucciones básicas cubiertas. Faltan unas cuantas que se verán posteriormente. Por ejemplo, operaciones lógicas con palabras, que es relativamente sencillo, desplazamiento y rotación, que se presta para procesos secuenciales, y el legado, donde hay instrucciones también bien interesantes, algunas de las cuales se va a explicar o repasar, porque eso realmente pertenece a Step 7, pero por su importancia se integraron aquí en el software TIA Portal. Gracias por la atención, espero que les haya sido interesante este capítulo sobre un grupo de instrucciones básicas en TIA Portal. Si es así, recuerden por favor darle like, suscribirse al canal, y los espero muy pronto con la próxima entrega para la continuación de este tema.